Hoy vengo a hablar de la sombra de este video. Bueno, es una nueva versión que hice, por decirlo de alguna forma, porque quise actualizar el video que tenía anteriormente hablando de la sombra en mi canal. Así que bueno, vamos a hablar de esto, a ver qué es la sombra. La sombra es todo aquello que está guardado en nuestro inconsciente y es todo aquello que no estamos viendo de nosotros mismos, ¿sí? No necesariamente tienen que ser cosas malas porque mucha gente asocia la sombra a lo oscuro y lo oscuro a lo malo y nada que ver, o no en la mayoría de los casos. Y en la sombra, bueno, pueden haber todas aquellas cosas que fuimos guardando a lo largo de la vida porque, guardando y reprimiendo, ¿sí? Porque la sociedad dijo que no estaba permitido ser o comportarse de determinada forma, porque la familia dijo que eso no estaba bien visto, que no era políticamente correcto, y eso, bueno, va a depender mucho de cada familia respecto a qué es lo que se permite, qué es lo que está bien visto, qué es lo que está mal visto y qué es lo que no se permite. ¿No es cierto? Y bueno, pueden ser infinidades de cosas. Ya vamos a ir a ejemplos, ¿sí? Entonces, está conformada por todo aquello que yo voy guardando en mi inconsciente porque, bueno, como dijimos, la sociedad, la familia o, no sé, X persona dijo que era malo, entonces yo reprimo, anulo esa parte de mí y la mando al subconsciente. ¿Qué pasa con todo lo que yo reprimo, no quiero ver y mando al subconsciente? Se empieza generalmente a acumular y a convertirse en un monstruo, ¿sí? Este, que generalmente, bueno, después crece y nos termina devorando a nosotros mismos, ¿sí? Es como esa frase que dice que uno se termina convirtiendo en aquello de lo que se ha empeñado en luchar toda su vida. Bueno, una cosa así, eso sería ese monstruo. Jung, el psicólogo, lo llamó enantiodromia. Es básicamente lo que acabo de explicar. Si rechazo tanto algo y digo que eso no y me empeño en atacar y destruir eso, que a la larga me termino convirtiendo en eso porque estaba reprimiendo una parte mía que creció para que la vea y como yo no la veía, me comió. ¿Sí? Así es como lo puedo explicar de manera más fácil. ¿Sí? Quedamos en claro, digamos, que estás todo aquello que yo reprimo en mi inconsciente. Nos queda claro también que no son únicamente cosas malas, ¿sí? También hay grandes potencialidades, grandes dones, grandes habilidades y capacidades que nos pueden hacer únicos e irrepetibles como somos los humanos, ¿sí? Por ejemplo, por poner un ejemplo para que esto se entienda, no sé, una persona que ame el teatro y termina naciendo en una casa donde todas las personas son súper concretas, científicas y trabajan todos en áreas que tienen que ver con las ciencias duras. Entonces, bueno, se creen que estudiando eso es la única forma de ganarse la vida y está bien visto y además les da prestigio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos saben a qué me refiero. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona esta que tiene actitudes artísticas y aptitudes artísticas va a empezar a reprimir todo eso y para que su clan no lo destierre ni lo rechace y seguir perteneciendo, va a vetar o tratar de arrancar o reprimir esa parte de sí mismo que tiene que ver con la expresión artística, que es justamente lo que lo haría feliz y lo que posiblemente lo haría brillar. Entonces, bueno, va a mandar esto a su sombra. ¿Y qué va a pasar cuando esta persona ve a alguien que, no sé, vive del arte, ya sea de la pintura, del teatro, que es actor de televisión? Justamente va a sacar lo peor de sí mismo porque ¿cómo puede ser que la otra persona esté viviendo de lo que ama hacer y está viviendo del teatro y está viviendo de la actuación y yo no pude? ¿Y cómo puede ser que yo le hice caso a mi familia y reprimí eso y hay otro que va por lo más pancho por la vida siendo feliz y viviendo de lo que a mí me hubiese gustado y yo no lo hice? Eso es una sombra, ¿sí? Y tiene que ver con una reacción desmesurada. Cuando nosotros tenemos una reacción generalmente de enojo, de rabia o de irritabilidad que decimos lo que pasa no es proporcional a lo que estoy sintiendo, bueno, ahí hay una sombra, ¿sí? Claramente. Entonces, este ejemplo se entiende fácilmente y eso se puede aplicar a todos los aspectos de la vida y a todo aquello que nos irrite de los demás, pero en una medida exagerada, ¿sí? Porque lógicamente, si yo veo que alguien está pegándole a su pareja en la calle o pegándole, matando un perro, me voy a enojar y probablemente intervenga de alguna forma para impedir que eso pase. Y eso no tiene que ver con una sombra mía, tiene que ver con tener corazón y ser humano, ¿sí? Tampoco confundamos los tantos. Este, entonces, lo que también hay en la sombra son heridas, son proyecciones, son carencias, son vacíos, es todo lo que yo no veo de mí, ¿sí? No solamente cosas malas o grandes potencialidades,
¿sí? En la sombra están todo lo que yo no he trabajado con mis padres y no lo estoy viendo, todas las proyecciones que le hago a mi pareja y en realidad son cosas que no me dio mi padre. A todos nos suena esto, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, todo eso hay en la sombra. Entonces, ¿qué hay que hacer con las sombras? Primero, bueno, ir viendo muy a poco y básicamente desaparecen iluminándolas con la luz de la conciencia y es reconocerlos y integrarlos. Y tener el valor de asumir y reconocer que eso que tanto me irrita de los demás y que tanto yo creo que me lo hacen los demás, es una cuestión mía, ¿sí? Que esto al ego le jode muchísimo, pero es la única forma de poder integrar esto, evolucionar y trascenderlo, ¿sí? Y es todo un trabajo y bueno, ya al final del video vamos a ir a las técnicas o las cosas que yo puedo compartir que a mí me van sirviendo, ¿sí? Porque no voy a escupir al cielo y decir, oh, tengo todas las sombras integradas. Creo que no. También hay sombras transgeneracionales que tienen que ver con el árbol genealógico y puede ocurrir que todo un clan reprime una parte de sí misma siguiendo con el ejemplo del arte, ¿no es cierto? Supongamos que hay toda una familia, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatara, hasta los neandertales, que han reprimido su capacidad artística, su sensibilidad artística, han querido hacer dance y no se lo han permitido, han querido pintar y no se lo han permitido, han querido ser actores y no se lo han permitido, han querido ser escultores y no se lo han permitido. Y ellos se dedicaban a otras cosas porque la vida es dura y porque hay que sacrificarse y hay que luchar y esas cosas son de los hippies locos y los artistas. No, no, pero ¿qué te vas a dedicar a eso? Eso no te va a dar de comer. Así que bueno, vamos a sufrir, a ser infelices y a trabajar en una fábrica y siendo albañiles o cualquier otra cosa que no tenga que ver con lo que me hace feliz porque la vida es así. Entonces, ¿qué pasa? Van a ser una persona en un clan que les va a mostrar todo lo que ellos no están viendo de mí, qué va a pasar cuando alguien hace eso. O sea, toda la familia se va a poner así, o sea, y le van a saltar a la yugular y lo van a atacar y probablemente lo destierren. Porque justamente si viene, le está mostrando lo que todo un clan ha reprimido, la sombra no va a ser una cosa pequeña, o lo que va a mostrar la persona va a ser como muy exagerado, ¿sí? Y esto lo estoy hablando con el arte, pero hay muchísimos casos. O sea, siempre hay una persona en los clanes que desentonan y desentonan justo para el lado opuesto de lo que suele ser en general las personas de ese árbol genealógico, ¿sí? Esta persona claramente le está mostrando a los demás lo que no están viendo, o compensando algo, o simplemente mostrando lo que no quieren ver. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? El ego de todas esas personas se van a poner a la defensiva y lo van a empezar a atacar, pero porque la otra persona, ¿qué va a pasar? O sea, si esa persona, volviendo al ejemplo del arte, les demuestra que es posible ser feliz y vivir y generar los recursos necesarios para vivir en este mundo de 3D, en este mundo terrenal, con el arte, y encima va a ser feliz, o sea, les va a dejar de manifiesto la incapacidad de ellos de ser felices y de vivir de lo que les gusta, ¿no? O sea, les va a decir que son unos mediocres a nivel álmico, por darle un término. Entonces, lógicamente, la familia va a tratar hasta a veces inconscientemente de impedir que eso pase para que no le muestre su mediocridad, ¿sí? En este caso, bueno, la persona esto tendría que tener el valor de seguir a pesar de lo que diga la familia, la sociedad, etcétera, etcétera, y hacer lo que se le cante por no ser mal educado, lo expreso así. Entonces una vez que la persona viva en paz y feliz amando lo que hace, el resto va a empezar a ver y van a empezar de alguna manera a entender que esto era posible, que se podía hacer eso, ¿sí? Les va a costar mucho, pero a la larga lo van a hacer. Esto, bueno, tiene que ver a nivel transgeneracional y por poner otro ejemplo, las personas que tienen mucha luz en un árbol genealógico, generalmente cuando hay muchísima luz hay la misma cantidad de oscuridad en el árbol, ¿sí? Por ejemplo, nace un gran, no sé, sanador, terapeuta, alguien que cura con las manos, con la palabra, que tiene grandes poderes para hacer magia blanca, por ejemplo. Bueno, justamente está mostrando que no fue eso lo que hubo a nivel general en ese árbol, ¿sí? Sino todo lo contrario. Y así con los casos que querramos nombrar, ¿sí?
Por poner más ejemplos de la sombra, porque es un término un poco rebuscado, o sea que puede costar entenderlo, entonces yo creo que hay que ejemplificarlo bastante, ¿sí? La homofobia. Ese es un claro ejemplo, o sea, aquellos tipos que están todo el tiempo enojados con los gays, con las lesbianas, con los trans y "Ay, los voy a matar y eso de mierda y etcétera, etcétera", y bueno, todos esos insultos, ¿sí? Justamente lo más probable es que esta persona secretamente le guste a las personas de su mismo sexo y no se lo haya permitido vivir porque mi papá era militar y había que ser hombre y había que ser macho y no había que llorar ni alzar a los niños ni ser sensible y había que traer la comida a la casa y así ser bien macho y a las mujeres usarlas para tener relaciones. Eso es ser macho. Bueno, ¿qué va a pasar? Cuando veo una persona que vive su sexualidad libremente y que además expresa su forma de ser, que no entra dentro de lo, no sé, normal o estereotipado a nivel masculino o masculino o femenino, esa persona, claro, se va a poner de los pelos porque ¿cómo puede ser que yo no me he permitido hacer eso y el otro lo está haciendo, ¿sí? No es problema del otro corazón, es problema tuyo, así que reconocelo y trabájalo. ¿Sí? Otro ejemplo, la violencia de género. Tiene su origen en esto, ¿sí? Tantos femicidios que está habiendo triste y desgraciadamente en estos tiempos y a esta altura de la historia, tiene su origen en esto. O sea, durante años a los hombres a nivel cultural y religioso, se nos ha impedido conectar con nuestra parte sensible. eh, Como el ejemplo que puse recién parecido, o sea, no se podía alzar a los niños, el hombre era el macho, el fuerte, el que no lloraba, el que traía el dinero, el que trabajaba duro, y la mujer era la que tenía más conexión con la parte sensible, con la calidez, con la gentileza, con el cuidado, con la nutrición, también con la conexión con lo divino y con lo espiritual. Entonces, esto está tan arraigado que generalmente hay hombres cavernícolas que lógicamente no entienden nada de lo que estoy diciendo. ¿Y qué pasa? Cuando ven una mujer viviendo su femineidad o mostrando toda la femineidad o la parte yin o energía femenina que él no se permite vivir, o sea, lo va a atacar. Y va a atacar fuera lo que él reprime dentro de sí mismo, ¿sí? Porque ¿cómo puede ser que ella sea así y yo tenga eso dentro de mí y no lo quiera reconocer o trabajar, integrar? Entonces se va a generar como un cortocircuito y bueno, tantas noticias tristes de mujeres muertas. Tiene que ver con esto, ¿sí? Así que a mí me parecen perfectas las marchas de Ni Una Menos, las campañas de concientización, la información, las denuncias, lógicamente, pero eso no va a la raíz del problema. El alma de la gente no cambia con leyes, cambia con este tipo de cosas. Por eso pongo este ejemplo y nada, espero que llegue a mucha gente y o bueno, que con que le sirva a una persona me conformo nomás. Otro ejemplo, bueno, las religiones, las guerras religiosas serían sombras a nivel masivo, a nivel colectivo, a nivel mundial. O sea, ¿cómo puede ser que en mi religión, eh, no sé, la mujer no sea maltratada y en otra religión la maten a latigazos? Entonces, porque vos no pensás lo mismo que yo y no actuás lo mismo que yo y estás malinterpretando a Dios, te voy a matar. En nombre de Dios. Cosas por el estilo, sí, suena muy loco, pero tristemente pasa. Y así esto se puede extrapolar a cualquier parte de la vida, ¿sí? A cualquier área, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, a nivel colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Capa tras capa tras capa, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar y reconocer esto, ¿sí? Porque es necesario trabajarlo. O sea, yo no puedo estar todo el tiempo enfadándome porque sí, teniendo reacciones desmesuradas porque sí, enojándome porque sí, irritándome porque sí. Y para que una pareja, en el caso de una pareja, que ahí se ve muy claramente la sombra, funcione, yo tengo que tener trabajado esto, ¿sí? O sea, yo tengo que tener claro que las cosas que me molestan a un nivel exacerbado y que me hacen mm, reaccionar desmesuradamente, tiene que ver conmigo. Y no solamente esto, sino que dijimos al principio que la sombra también tiene que ver con todas las heridas no vistas, las carencias no vistas. Entonces yo tengo que trabajar y sanar todas las heridas que vienen de la infancia y de la relación con nuestros padres. O sea, si yo he tenido padres abandónicos, si mi pareja tarda 2 horas en responderme, yo me voy a poner de los pelos y voy a empezar a controlar y le voy a hacer un escándalo. ¿Por qué? Porque me hizo sentir abandonado, que no sé qué, que yo me siento mal, que yo te presto atención, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
Aunque a nuestros egos nos cueste mucho, hay que reconocer que eso es nuestro y que el otro nos está mostrando lo que tenemos que trabajar y sanar y trascender, liberar, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso también es la sombra y hay que hacerse cargo. ¿Cómo podemos trabajar esto? Yo puedo contar lo que a mí me va sirviendo hasta ahora porque yo creo que es un trabajo que supongo que en algún momento termina, pero yo no sé si puedo escupir al cielo y decir, tengo todo integrado. Es hacer un trabajo de autoobservación. O sea, con todo lo que he dicho recién y teniendo esta información, yo voy viendo y observando mis inercias, mis impulsos, mis emociones. Y tengo que estar en el aquí y en el ahora para ver qué reacciones y qué sensaciones voy sintiendo y ver de dónde vienen y poder ubicarlas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si llego a mi casa y a la noche estoy súper enojado y no registro qué pasó, bueno, voy haciendo como una especie de retrospección del día a ver en qué momento o cuál fue el disparador de eso, ¿sí? Entonces voy viendo, o sea, vi que, no sé, había alguien en la calle protestando y haciendo una marcha por algo que yo no comparto. Entonces, bueno, ahí simplemente tengo que entender que cada uno tiene su nivel, el nivel de conciencia que tiene, cada uno puede protestar y hacer lo que quiera y que porque el otro piense distinto a mí, o sea, no significa que tenga que ser mi enemigo y que lo tenga que atacar, ¿sí? Y que si yo no me he permitido, por ejemplo, no sé, protestar por X causa social, los otros sí lo pueden hacer y no pasa nada, ¿sí? Y si el otro lo está haciendo, me está queriendo decir que yo puedo de alguna manera salir a manifestar por aquello que yo creo justo manifestar, ¿sí? Que no va a pasar nada. Entonces, bueno, ya si quiero ir más a fondo, puedo ver, siguiendo el ejemplo hipotético, puedo ver de dónde viene, no sé, mi enojo con la gente que quiere manifestar. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor yo tenía como un espíritu revolucionario y de verdad quería generar cambios sociales y en mi familia que era súper conservadora no estaba visto. No estaba bien visto eso, ¿sí? Entonces, bueno, voy al origen y ahí ya voy entendiendo. ¿Sí? Con ese trabajo de autoobservación simplemente las cosas se van acomodando solas dentro de uno, ¿no? No tiene que ser muy mental y estructurado el trabajo. Es como que la propia conciencia va haciendo la alquimia, ¿sí? Básicamente eso, si quiero de alguna manera ordenarlo más, puedo hacer una lista, o sea, de qué es lo que me molesta de los demás y qué es lo que me irrita mucho, qué es lo que me enerva mucho y voy viendo, o sea, por ejemplo, me molesta que el otro sea cantante, a ver, entonces, bueno, ¿por qué me molesta? Empiezo a reflexionar y a llevarlo a mi vida. Si este trabajo no es un trabajo quizás en un día, si lleva tiempo, porque si se quiere hacer bien, lleva tiempo. El tiempo no perdona aquello que fue concebido sin él, dice un refrán. O un dicho que no sé de dónde salió. Pero lo leí y me pareció súper cierto. Así que es básicamente un trabajo lento, ¿sí? Con todo lo que me molesta y con todo lo que me irrita desmesuradamente, yo puedo ir anotándolo y viendo de qué manera yo tengo eso en mi vida. No tiene que ser de una forma literal, ¿sí? O sea, si a mí, por ejemplo, me enerva la gente agresiva, pero un punto en que yo me pongo más agresivo que ellos al verlos, tengo que ver en qué punto yo soy agresivo. Si no necesariamente tiene que ser que sea una persona física a nivel violenta a nivel física, ¿sí? Sino puedo ser agresivo con las emociones, con la mente, con la energía, de muchas maneras, ¿sí? Sutilmente usar la violencia simbólica. Entonces, que yo no quiera ver eso no significa que el otro sea peor que yo. O sea, yo estoy siendo igual porque lo estoy haciendo de otra forma. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy señalando al otro porque se equivoca de una forma distinta a la mía. Entonces ahí tengo que tratar de ubicarlo en mi vida. Y para esto se necesita mucho valor y mucha honestidad, ¿sí? Si de verdad quiero avanzar. No, el trabajo acá no es superficial ni rodearse de angelitos para que me iluminen. Hay que mirarse uno mismo. Eh, entonces, bueno, voy haciendo eso y lo voy ubicando, ¿sí? Y con esto, con todo, ¿sí? O sea, si me molesta que aquel exprese su talento, estoy viendo qué talento no exprese yo. No necesariamente tiene que ser que si el otro es cantante, yo no me estoy permitiendo ser cantante. Es rebuscado y tengo que ir buscando de la vuelta a ver dónde eso encaja en mí, ¿sí? Otro concepto es la sombra dorada también. La sombra dorada sería lo opuesto a la sombra y tiene que ver con que es cuando a mí me super fascina, pero a un nivel también desmesurado, capacidades de los demás, o talentos de los demás, o habilidades de los demás, o la personalidad de los demás, o la forma de ser del otro. Es como que yo, me obnubila, me embelece el alma, me llena, y ya está, ya lo pongo en un pedestal,
le rindo culto y... Entonces, bueno, eso también tengo que ubicarlo, porque todo lo que yo deteste de los demás lo tengo yo en alguna parte y todo lo que a mí me fascina y me vuelva loco de los demás también lo tengo yo en alguna parte. Entonces, esta es la parte buena. Y cómo integro eso y cómo veo que yo tengo eso bueno, también lo puedo hacer con una lista. Sí puedo, por ejemplo, eh, no sé, este, no sé qué ejemplo poner, no sé, pongo una persona de Hollywood que a mí me fascine, qué sé yo, la elegancia que tiene, que es muy estilizado, qué sé yo, etcétera. Entonces, bueno, voy viendo, a lo mejor yo no tengo esas capacidades para ser un actor de Hollywood, pero sí las tengo para ser bailarino o las tengo en otro aspecto más sutil como puede ser la capacidad de comunicar o la capacidad de escribir o la capacidad de hacer una obra de arte, ¿sí? Como digo y como pueden ver es muy rebuscado y no es tan tosco y literal, ¿sí? Que si me embeleza eso yo también soy eso. Es simplemente tratar de ver dónde encaja. Otro elemento que también sirve para ver las sombras y para sacar las sombras a la luz que tiene que ver con la cristaloterapia son los cristales negros, ¿sí? Tienen que ver con la sombra, pero esto no lo puede hacer cualquiera. Yo creo que hay que tener un trabajo previo mmm, y hay, bueno, determinados cristales también que no se pueden usar en gente muy mayor, pero hablando en general, las piedras negras son las que te muestran las sombras, ¿sí? Por ejemplo, una turmalina negra, un ónix negro, una obsidiana. Entonces, bueno, cualquiera de estas piedras ayuda a sacar las sombras a la luz y a traer todo aquello que está reprimido y guardado en el inconsciente, traerlo a la luz y mostrárnoslo para ver qué es lo que tenemos que trabajar, ¿sí? Bajo mi experiencia, yo creo que hay que empezar a usarlas cuando uno ya lleve cierta bagaje de trabajo interno de años, diría yo, porque yo hablo desde mi experiencia, ¿sí? Si alguien las ha utilizado de otra forma o las experiencias que he tenido las puede comentar, así aprendemos todos en los comentarios, pero a mí me ha pasado de que de repente he recordado cuestiones que estaban, recuerdos de cosas muy duras que yo había vivido en la infancia y estaban reprimidos en mi subconsciente y lo hice porque estuve trabajando con una obsidiana dorada. Yo a lo bestia la metía en la funda de la almohada y dormía con ella. Y bueno, fue como recordar eso cambió el rumbo de mi vida. Así que créanme que hay que tener cierto trabajo interno para tener la capacidad, digamos, de procesar, aceptar y digerir lo que salga de esa caja de Pandora, ¿sí? Que puede ser cualquier cosa. Así que, lógicamente, bueno, en internet yo lo estoy dando al dato a nivel muy general en internet y hay libros que se especializan en cristales de cristaloterapia y terapeutas que, bueno, trabajan con cristales y lógicamente pueden consultarle a ellos para saber cómo usarlos de una forma adecuada. Sí, pero por una cuestión de sentido común se pueden guiar de que el color negro es una energía y un color que tiene que ver con la tierra. Aparte de trabajar las sombras, es un cristal protector y generalmente suelen usarse cerca de los chakras que tienen que ver con la conexión con la tierra, que son los de los pies, las rodillas y el chakra raíz. Así que úsenlo cerca de esa zona, ¿sí? Yo lo hice, lo de poner la obsidiana dorada en la almohada, bueno, experimentando y fue muy duro lo que vi. Pero lo vi, no sé si cualquiera puede hacer eso. Y lo hice intuitivamente, así que yo creo que también está bueno escuchar a su intuición, además de instruirse a nivel intelectual sobre cómo usarlo, ¿sí? Eso ha sido todo, muchas gracias por ver el video. Si les gustó, bueno, suscríbanse al canal, denle a la campanita y compartan el video en las redes sociales y con aquellas personas que, bueno, también les pueda gustar, interesar y servir el video. Así que nos vemos en el próximo video y, bueno, les mando un abrazo grande y que estén muy bien. Adiós.